Bueno, un ratito va a llegar Artemio López, que lo invité, porque la idea es tratados al pase de acuerdo al tema, qué sé yo, en algunas oportunidades, y Artemio sabe mucho de las dos cosas. Sabe mucho el tema precios, Sí. sabe mucho, ya ayer leí algún análisis de él muy interesante, y obviamente sabe mucho de política, porque tenemos que hablar de las dos cosas, ¿no? Tenemos que hablar de si el gobierno se decide a dar la guerra contra 3.000 productores agropecuarios, o si se va a pelear contra todo el pueblo. ¿Y qué pasa a partir del viernes? Porque bueno, listo, sale del Congreso el acuerdo con el fondo. Al otro día, ¿se terminó la pelea de Alberto y Cristina? Porque No. bueno, y entonces ¿cómo sigue? ¿Qué va a pasar en 2023? ¿Va Alberto solo? ¿Va a haber una PASO? ¿O va a haber dos peronismos separados directamente sin PASO, como hubo antes? Y uno de los dos va al balotaje y el otro lo sigue o no lo sigue. Pues todos esos escenarios me parece que están sobre la mesa. Pero hablemos del precio de la comida, porque nosotros hace 2 o 3 semanas, ¿no?, que estamos con el tema, y a mí me preguntaban del gobierno, ¿por qué insistís? Como diciendo, si nos estamos peleando por el FMI, ¿por qué nos interrumpís, no? Y nosotros estábamos hablando del precio de la comida, y ahora que nos sale el INDEC, todos nos enteramos que la comida subió. Loco, vayan al súper. La verdad es que nosotros venimos con una inflación alta durante el kirchnerismo, es cierto, que Macri la duplicó. Sí. Y yo creo que ahí está lo que a mí me preocupa tanto, porque se parecía a esta, porque era una inflación de transferencia de ingresos la de Macri. La decide él en ese momento, en este momento es exógena, pero pasa lo mismo, hay una transferencia de ingresos, y recuerdan, cuando Macri asume, sube el dólar, y elimina las retenciones, ahí hay una transferencia de ingresos de toda la población hacia el sector agropecuario. Claro. Porque cuando elimina las retenciones, sube el precio de todos los alimentos. Ahora TN y todo están tratando de que la gente se olvide que hay una relación entre retenciones y precio de los alimentos. Y después la transferencia por las tarifas. Entonces la inflación era impulsada constantemente por una transferencia de ingresos. Ahora, sigue pasando. Sigue pasando. Nosotros en el Destape con Ezequiel Orlando seguimos el tema de los márgenes del campo en base a datos de ellos, de una revista del sector que se llama Márgenes Agropecuarios. Los tipos ya habían aumentado el año pasado sus ingresos en dólares. Vos pensás, estamos en un país donde todos ganamos menos en pesos que antes, y los tipos habían subido sus ganancias en dólares. En la soja, un 113%. Un 113%. En el maíz un 25%, en el trigo un 24%. El año pasado con respecto al año anterior. Ahora, hoy, publica Ezequiel Orlando de nuevo y dice que, además de lo que habían ganado en el anterior, ahora vuelven a subir sus ganancias en dólares, un 25% en el trigo y un 24% en la soja. Y en el Destape se publica también que Arcor, la mayor empresa de alimentos del país, ganó 19.900 millones de pesos y aumentó sus ganancias respecto al año anterior 142%. Ahora, si vos tenés 10 millones de personas comiendo en comedores o recibiendo bolsones de comida del Estado, si todos los trabajadores formales, los informales, los jubilados, ganan 25, 26, 27% menos que hace 4 años, bueno, eso se llama transferencia de ingresos. Tuviste una transferencia de ingresos superior por la pandemia, pasó en todo el mundo, la verdad. Hay 2 cosas que están ocultando los medios. Una es que la inflación es esa transferencia de ingresos hacia el campo, y otra, que hay inflación en todo el mundo por la guerra. Estados Unidos tiene inflación del 8%, Alemania tiene inflación del 13%, Brasil tiene inflación del 10%, todos países que tenían un 2%. Claro. No es algo que está pasando en Argentina. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se arregla una injusticia? ¿Cómo se arregla que todos nosotros, trabajadores y jubilados, ganamos menos y que esa plata está yendo a los bolsillos de los productores agropecuarios y de las empresas? Bueno, claramente, poniéndole un freno a eso, se lo podés poner de 1000 maneras distintas. Podés poner retenciones que digan la fecha anterior a la guerra, el día anterior a la guerra. Ustedes ganan lo que ganaban sin guerra, porque el resto es efecto de la guerra, no de tu aptitud, de tu capacidad, de tu nivel de inversión, de nada. Es la guerra. Y vos no podés ganar plata con la guerra en detrimento del otro. Le pones retenciones móviles desde el día de la guerra, que empieza la guerra, hasta el día que terminó la guerra, y con eso podés hacer un fondo, podés coparticiparlo, podés hacer un fondo para cuando se les caiga el precio, porque se les va a caer el día que termine la guerra. Eso ya ha pasado, ¿sí? Ahora, para frenar esta transferencia de recursos,
para darle estabilidad a los precios hace falta poder político. ¿Y qué poder político tiene hoy un gobierno que está partido en dos? Entonces ahí, que haya una cumbre, que por favor no cuenten la cumbre, viste que después las publican las cumbres, ¿no? Hay 2 personas y no sé, que hay una mosca, robot, ¿viste? Estaría bueno que hubiera una tercera persona para que, en caso de que hubiera diferencias después, a la hora de interpretar lo que se dijo en la cumbre, claro, alguien pudiera servir de fiel de esa balanza. Claro. Porque ha habido otras cumbres en las cuales cada una de las dos partes se fue pensando que estaba todo bien, y después al día siguiente descubrieron que lo que hizo el otro era lo contrario de lo que esperaban. Y después, a mí me parece que hay un déficit de gestión, porque si 3 personas, hubo una reunión de 4, Alberto, Guzmán, Culfas y Domínguez, se ponen de acuerdo en un plan. No está mal el plan. Agarrar 360 millones de dólares para frenar el precio de la harina todo el año, está bien. Yo les digo, yo saqué la cuenta, para frenar el del maíz hace falta 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. ¿Sí? No está mal. Ahora, ¿cuál era el plan? Bueno, instalemos, que la gente sepa que la guerra está generando inflación en todo el mundo, que los precios de los alimentos suben por la guerra, que es una transferencia de recursos al campo, y después, dentro de una semana, dictemos las medidas. Termina la reunión y al rato van y todo el mundo está publicando que van a subir las retenciones. Entonces, bueno, así no se puede hacer nada. Así no se puede hacer nada. Y a mí me da la impresión de que esas cosas tienen que ver con que todo el mundo se convence de que va a perder, y hay un sálvese quien pueda. Señor Artemio López, ¿cómo estamos? Ya se está acomodando ahí. Creo, Roberto, que el problema es un poco más profundo que un pronóstico de una derrota. Creo que tiene que ver también con una falta de conducción. Cuando no hay una conducción, cada uno toma decisiones en función de su interés personal. Claro. Digo, si no hay una línea política, es lógico que cada uno de los actores, ante la falta de esa línea política, evalúen las decisiones que toman en función de su interés personal. No se les puede, digamos, tampoco exigir otra cosa, porque claro, es lo que reemplaza la línea política. Cuando no hay una línea política clara, lo que hay es cada uno de los protagonistas adaptándose a sus propias prioridades, a sus propios cálculos de costo-beneficio. ¿No hay chances todavía? La verdad es que la última situación muy enojosa fue la de las piedras al despacho de Cristina, que cuando uno se informa bien, realmente fue una situación que podía haber sido una desgracia, y que indudablemente en el Ejecutivo no se le ha dado la trascendencia que tiene. Y esas cosas, la verdad es que hay gente en el Patria que piensa que fue gente de Levita. Es así, no es una versión. Hay gente que no es que lo saben, no es que tienen pruebas, nada. Todos queremos pensar que no es así. No es una ironía, lo estoy diciendo en serio. Yo creo que no debe ser así. Pero que si vos llegás a un nivel de desconfianza, Roberto, si nosotros empezamos a llevarnos mal y un día me meten un piedrazo en un auto y yo creo que fuiste vos, nosotros no nos amigamos más, ¿no? Hola, Artemio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, interesante, sí. No sabía de semejante nivel de especulación, pero bueno, evidentemente esta es una coalición que está muy desequilibrada. Yo siempre dije de que para mí uno de los efectos centrales es que donde reside el poder de decisión, fundamentalmente hay penuria de poder electoral. Donde reside el poder electoral hay penuria de capacidad de decisión, no de consulta. Voy a decir que las consultas están, pero finalmente se resuelve en una sola dirección. Yo creo que hasta que no se restituya ese equilibrio, esta coalición va a tener problemas. Ahora, ¿cómo lo harán? Buscar un lugar institucional, ¿de qué forma? Yo no tengo criterio, pero es una coalición muy asimétrica que requiere un nivel de equilibrio interno que efectivamente ha perdido. La pregunta es ¿cuándo se rompió la cosa? ¿Cuándo se rompió ese equilibrio? Mirá, ayer discutíamos con Carla y Alejandra y Moca sobre la unidad de la coalición. La unidad de la coalición se rompió en la elección de medio mandato. Claro. Hay 4.100.000 tipos que estaban en la coalición que no estuvieron. O sea, en Palacio, cuando se rompe, no sé. Todos los tipos de unidad histórica en el peronismo fueron mutando. No fue la misma la de Perón, no fue la misma en el 73 que en el 74, no fue la misma la de Menem en el 89, cambió en el 95, volvió a cambiar con Néstor. Bueno,
No olvidemos que el peronismo antes de Néstor y desde la muerte de Perón fue el partido del ajuste neoliberal en Argentina. O sea, mirá cómo cambió el sistema de unidad. Por lo tanto, no sería raro, o no sería impensable, que el tipo de unidad que pensó en este caso Cristina y algunos otros también seguramente, pero fundamentalmente Cristina para el periodo 2019-2023 comience a mutar. Que efectivamente no estén todos los que debieran estar y estén algunos que no debieran. Por lo tanto, a mí no me sorprende. Lo que yo no sé, y en eso, bueno, seguramente Roberto tiene más información, vos también, qué dinámica interna tiene esta circunstancia. Pero es evidente que la coalición ya se rompió abajo. Claro. Hay mucha gente que no acompañó. Impresionante. Entonces nosotros decimos, y en estos días más, y en estos días más, Nico, ¿querés decir algo? Sí, a ver, poner fecha precisa a este tipo de procesos es muy difícil. Creo que cuando uno habla con los distintos actores, dentro del gobierno, fuera del gobierno, más kirchnerista, menos kirchnerista, más cerca de Alberto, más lejos de Alberto, hay, creo que un momento clave, que es donde empieza a romperse, en todo caso, la expectativa, que es Vicentín. Yo creo que Vicentín traza una línea de la cual después no se pudo recuperar el Frente de Todos, que es el momento en el cual decía, bueno, hay acuerdo de todos a avanzar en ese sentido, pues se lo presentó de esa manera, como algo en el cual estaba, me acuerdo de esa primera conferencia de prensa, estaba la Cámpora, estaba incluso el que iba a ser el interventor, que venía del Masino, Delgado, digo, se demostraba todo el Frente de Todos. Anabel Fernández Sagasti no fue la que impuso la expropiación. Anabel Fernández Sagasti, Delgado y demás. Y cuando ese proyecto que parecía estar hecho a medida para el espíritu del Frente de Todos, porque era oportunidad más un sentido político, más un sentido económico, más, y cuando eso empezó a chocar con problemas internos, porque después no hay que olvidarse que Perotti fue uno de los que operó para que se frenara, digamos, ¿no? Que supuestamente es socio de la coalición. Y se le sumó las marchas atrás del gobierno, la mala comunicación, etcétera, y ahí empezó a resquebrajarse algo que no se pudo volver a arreglar nunca más. Creo que ahí hay un punto. Pero además hay diagnósticos muy distintos, ¿no? Porque Alberto ve que la cosa va a ir por el centro. Hasta piensa, mira lo que voy a decir, que este país podría volver a un peronismo radicalismo. Y Cristina piensa y te dice, pero escúchame, si en septiembre se extremó la extrema izquierda y la extrema derecha, si en toda la región, hasta en Colombia, hasta en Perú, hasta en Chile, yo no sé si el público entiende los puntos de admiración le pongo, porque yo conozco bien esos pueblos, y son pueblos de derecha hace décadas, no presidentes de derecha, pueblos de derecha. Entonces Cristina dice, si está lleno de gobierno de izquierda, y si va a ganar Lula, ¿cómo nosotros vamos a ir hacia el centro? Te digo más, la verdad, cuando yo pienso que quizá Cristina termine siendo candidata, ¿sí?, es por esa lectura, es porque va a decir, pero caramba, si van a estar todos, si va a estar Boric, si va a estar Luque, si va a estar y va a estar Lula, bueno, entonces voy a estar yo también. Entonces vamos, ahora, o vos podés tener la posible paso, la veo cada vez más lejana, sinceramente. Antes de septiembre, todo el mundo estaba de acuerdo, y Cristina también, con que el mejor candidato era Alberto, y listo, ya está, Alberto sigue siendo nuestro candidato, y qué sé yo. Ahora, yo veo cada vez más difícil la posibilidad de que Cristina no haga nada, veo difícil la posibilidad de una paso porque se llevan mal, entonces la verdad que uno piensa, bueno, va a terminar siendo o Alberto por un lado y Cristina por el otro, y el que gane irá al balotaje, y el resto no sé si acompañará después en la segunda vuelta, o no, o que sea un tercero, qué sé yo, ¿no? Como dicen otros. Sí, igual ojo lo lógico, digo, volvamos a la normalidad. ¿Qué es la normal? La normalidad es que todo el mundo acompañe al presidente, ¿no? El candidato natural, el presidente no dan paso, ¿no? Ahora, si vos te peleaste con quien tiene tantos votos como es Cristina, es muy complicado. Robert, te interrumpe. No, yo estaba escuchando porque yo insisto, estoy con esta pregunta de cuándo se rompió la cosa. Artemio nos daba una pauta muy concreta, que es que primero se rompió por abajo, eso es lo que se evidencia en la última elección. La relación personal entre ellos. Rota. ¿Desde cuándo?
Vos una vez dijiste, ¿qué se prometieron aquella vez? ¿No? Digo, ¿qué se prometieron en aquel momento en el que diseñaron la fórmula? ¿Y qué fue lo que falló? ¿Por qué el enojo de Alberto hoy? ¿Qué lo enoja a Alberto a Cristina? ¿Y qué lo enoja a Cristina, Alberto? Que es un poco más obvio, me parece, la segunda parte. Bueno, claro, porque me parece que a Cristina lo que le enoja es que de cada charla, que ella las enumeró, no hace falta que no es una primicia decir que hablaron mucho, que no es cierto que no hablaron mucho. Ella lo que dice es que en todas las conversaciones, él termina haciendo lo que él quiere. Y Alberto dice, pero sí, claro, si yo soy el presidente. Y si vos ves, para mí el acuerdo con el FMI dice mucho, porque ya salieron Pese, Todesca y Guzmán a decir que es el plan del gobierno, no es el plan del FMI. Y yo les puedo asegurar que a mí me lo han dicho. Es decir, han dicho, sí, nuestro plan es el equilibrio fiscal, la baja de la asistencia del Banco Central, la acumulación de reservas, la suba de la tasa de interés. Es decir, si vos agarrás la columna vertebral de ese plan, y eso es la antítesis de lo que piensa Cristina. Te digo más, yo en alguna de esas cosas estoy de acuerdo, pero ponele que yo pienso, bueno, está bien, este país tiene que tener un sendero y en 4 años llegar al equilibrio fiscal, que para mí es un aterrizaje suave, no es un... Ahora, si me agarra una pandemia, yo tengo que decir, bueno, claro. Si me agarra una guerra, yo tengo que decir, bueno, ¿entendés? Porque si no sos un ortodoxo, si no vos no te movés de la huella, sos Sturzenegger. Ahora, ¿Cristina o Alberto pueden ganar un balotaje en este país? ¿Contra quién? Bueno, contra quién es buena también, Sí, yo retomo el tema de la polarización, que yo creo como vos que efectivamente se está dando en todos los procesos latinos. Bueno, si alguien perdió en las elecciones de Colombia el domingo pasado fue el centro. O sea, evidentemente no funciona. La tercera vía en Argentina está probado que no funcionó. Massa es la prueba más fehaciente de que por el medio no avanzamos. La lectura que a mi juicio fue equivocada con respecto a las elecciones de medio mandato fue que nos corrimos mucho del centro y por eso perdimos. Para mí el problema fue de ingresos. Claramente no hubo transferencia de ingresos, pero bueno, es otro tema. Ahora, ¿por qué la polarización? La polarización es un fenómeno estructural en Argentina, más allá de la voluntad de los actores, porque no nos olvidemos que mientras el neoliberalismo fue el paradigma dominante en Argentina, digo, desde la dictadura hasta la aparición de Néstor, lo que dominó fue el paradigma neoliberal. De hecho, el peronismo hizo 2 renovaciones. Una temprana, terminó con Menem, la otra tardía terminó con De la Rúa, vía Frepá. Las 2 trajeron a Caballo, que fue el mismo ministro que trajo De la Rúa. Mientras eso existió, en Argentina no había polarización. Había bipartidismo, se podía... Ahora, cuando aparece un proyecto alternativo que retoma las banderas fundacionales del peronismo, popular, democrática, obviamente, estructuralmente se polariza la sociedad argentina como se le polarizó a Perón. Sí. O sea, un poco lo que es ir contra la polarización, es ir contra el funcionamiento estructural de esta sociedad donde hay proyectos antagónicos que no logran sintetizarse. No es voluntario el hecho, va a pasar a menos que desaparezca el proyecto popular democrático y efectivamente volvamos a una oferta donde todos son distintos de lo mismo. Pero lo mismo. Claro, o sea, claro. Mientras exista el kirchnerismo o el peronismo en su fase kirchnerista, o poner el nombre que quieras, y hay un proyecto popular democrático que confronte con el proyecto neoliberal que efectivamente dominó la Argentina desde el 76 hasta el 2003, la polarización a mí me puede gustar más o menos, pero es un fenómeno estructural que ya está. Discutir eso es como discutir la ley de la gravedad. No va a pasar. Está bien, pero va a pasar. A mí hay algo que me preocupa de estas especulaciones tan tempranas, además porque falta bastante para que se defina, que es que yo estoy convencido de que la peor medida económica es que gane la derecha en el 2023. ¿Sí? Es indiscutiblemente la peor medida económica para la sociedad argentina. Y hay 2 cuestiones de este esquema al que pareciera que estamos yendo que me preocupan mucho. Uno es la idea de que si el peronismo va dividido en la primera vuelta, después en el balotaje todos votan al peronismo. Porque en el 2015 no fue así. Ya vimos que el Frente Renovador en el balotaje, mayoritariamente, al igual que el peronismo cordobés, eligió a Mauricio Macri y eso le dio el triunfo.
Y el segundo es que si tomamos la referencia que vos mencionabas recién, Roberto, y le damos a la izquierda una participación histórica de arriba del 10%, a la ultraderecha algo similar, tenemos un Juntos por el Cambio que ya demostró que tiene más o menos 40 puntos de piso, digamos, o bastante consolidados. Ponerle que sean unos menos, pero digamos... Está cerca el piso del techo ahí, ¿no? Bueno, está bien, pero vos ahí estás sumando 40, más 15, más 15, tenés 70. Tenés 30 puntos entre los peronismos que se van a dividir en dos. A lo mejor tenés un balotaje sin peronistas en ese escenario. ¿Sí? Digo, no demos por garantizado que eso automáticamente una de las dos versiones, digo, podemos estar ante un escenario como cuando los franceses tuvieron que votar a Chirac para que no gane Le Pen. Yo no quiero llegar a eso. Yo definitivamente no quiero llegar a eso, y creo que parte de la responsabilidad que asumió la dirigencia del Frente de Todos en 2019 sigue vigente y tiene que ser encontrarle una vuelta a ese rompecabezas. Bueno, ¿votaste a Lustó en contra de Larreta? En el balotaje, sí, claro. Entre el a mí me cuesta mucho diferenciarlos, a mí me cuesta mucho. Yo estaba con la tesis 2 proyectos, 3 candidatos. No, está claro, pero imagínate que si Lustó le ganaba a Larreta en mayo del 15, Macri no ganaba las elecciones presidenciales de octubre del 15. Digo, se truncaba este proyecto político, o por lo menos cambiaba muchísimo las circunstancias, con lo cual también hay cuestiones tácticas, además de las estratégicas. Pero independientemente de eso, por empezar a analizar tácticamente una elección que va a suceder en 18 meses, es una ridiculez. Pero eso, dar por sentado de que si el peronismo se divide, puede llegar un balotaje y que en el balotaje se va a volver a juntar, son dos asunciones que para mí vienen con un signo de pregunta muy grande al costado. Dos cosas a lo que dice Nico, porque, a ver, la ultraderecha no le saca votos a Macri. En noviembre de este año no lo vimos. Vimos que creció la ultraderecha, pero que no decreció el voto de... En parte le sacó votos también en sectores populares a lo que era el Frente de Todos. Como es el fenómeno de los barrios rojos de bastante, Madrid, digamos, sí, ¿no? transversal. Bueno, que la gran preocupación del kirchnerismo es eso, que es el kirchnerismo en que en los barrios populares perdió votos a mano de la izquierda y de la derecha. Bueno, el kirchnerismo era el dueño de todos los votos, así que era obvio que era el que iba a perder. Pero Alberto no los tenía. Era el que apostaba, ¿no? Claro. Era así, qué sé yo. Ahora, la verdad es que hay una oportunidad de decir, bueno, la gran pelea fue por el acuerdo con el fondo, salimos todos heridos, deberían entender eso, por ahí alguno le dice que no, y ahora unámonos en esta guerra contra los precios, que la idea no era guerra contra los precios, era plan antiinflacionario para evitar las consecuencias de la guerra, y después la frase salió mal, y es una oportunidad para hacerlo juntos, porque guarda que hay cuestiones institucionales. Digo, ayer lo vimos a Alberto con Axel. Que sí que ahí hay un entendimiento de que, mira, nosotros tenemos que laburar juntos, porque, qué sé yo. O sea, Axel necesita, como todos los gobernadores, tener buena relación con la nación, y Alberto tiene que entender que cualquier proyecto tiene que nacer de dependencia financiera, que va... ¿no? Entonces, ahí hay necesidades, ahí hay una relación por obligación o por lo que sea que puede ser un puntapié. Esa relación no está rota. No. Pero tiene que ver mucho con lo interpersonal también, digo, lo institucional e interpersonal, porque el albertismo, o lo que se quiere denominar albertismo, a Axel no lo digiere mucho tampoco. No, yo creo que le encantaría tener su propio candidato, pero la verdad yo no creo que haya ningún candidato que le gane a Axel en la provincia de Buenos Aires. No sé qué pensar. No, creo que no. Ahora, con respecto a la tesis tuya, Roberto, y la que planteó Nico, la preservación de la unidad es clave. O sea, habrá que ver cuáles son las... Yo vuelvo a insistir con el tema de los equilibrios. Este tipo de unidad desequilibrada tiene problemas. Claro. Bueno, repensémosla. Tenemos evidencia de qué pasa cuando las coaliciones progresistas se rompen. Yo no voy a abundar, pasa en Portugal, pasó en Grecia, está pasando en España. ¿Qué pasa? Pasan dos cosas. Los sectores conservadores adentro de la coalición se fortalecen en términos relativos y después gana la derecha. Por afuera de la coalición. Mirá lo que le pasó a Syriza. Se partió. Varoufakis se fue. Sí. Llamó Tsipras a elecciones anticipadas, ¿te acuerdas? Las ganó con el 36% de los votos y casi 60% de abstención. Ese es otro fenómeno que también hay que prestar atención.
Y los sectores más dinámicos que seguían, entre comillas, a Varoufakis, dentro de la coalición, que se fueron de la coalición porque efectivamente no soportaban la austeridad que planteaba la Troika, el Fondo Monetario, sacaron el 2.8% de los votos, no tuvieron representación parlamentaria. Obviamente después continuó Tsipras, se apoyó en la derecha conservadora parlamentariamente, vino a las elecciones y ganó la derecha. O sea, lo borraron a Tsipras también del... Esa experiencia, creo que esa y otras más, lo mismo pasó en Portugal, en España creo que, bueno, Unidas Podemos está en sus mínimos históricos, sí. Ese sector también está sufriendo. Hay que tomarlo como enseñanza de qué pasa cuando se rompen las coaliciones de esta característica. No es que gana el sector más dinámico y a partir de ahora tenemos la patria socialista, no. Bueno, al contrario, se consolida la derecha adentro y afuera y termina ganando. Y la semana pasada tuvimos una especie de spoiler de esto, cuando por la falta de los votos de un sector de la coalición hubo que recostarse en la derecha sí o sí, porque si no salía el proyecto de ley más importante del gobierno. Bueno, que no sé, creo que tuvo más votos de la oposición, ¿sí?, que del oficialismo. Sí, 100 votos de la oposición, 77 del oficialismo. 101 y 77. Sí. Esa elección hay que tomarla. Por eso la unidad, ¿no?, es estratégica. Y además con la voracidad que tiene esta derecha, porque vos imagínate, con esto que acabo de decir, ¿no? O sea, toda la población perdió, uno lo naturaliza. Estamos diciendo que perdió 1/3 de sus ingresos, los jubilados, los trabajadores informales, claro. 26, 27% en los últimos años, y en este momento está volviendo a ocurrir, porque guarda, con 3-4 meses de esta inflación, te comes otra vez terrible transferencia de recursos. El gobierno apostaba que en este primer trimestre la fórmula jubilatoria, por venir con la inercia inflacionaria del año pasado, iba a ganarle por bastante a la inflación. Iba a haber una recuperación de 4, incluso 5 puntos. Va a terminar abajo el primer trimestre. Nico, ¿quién le va a ganar a una inflación de alimentos este año que va a ser superior al 80-90%? No. ¿A vos te van a dar un aumento de 80-90%? Uy, justo yo te tengo que pagar, ¿no? No. Te puedo dar comida. Bueno, negociemos. Bueno, o sea, la verdad, o sea, todo lo que perdimos en los últimos 6 años, bueno, este año puede ser otro tanto. Otro tanto. Ahora, está lleno de gente, la cara rota. Defender a 3.000 productores agropecuarios y decir, se están fundiendo. Se están fundiendo. Si hay alguna oportunidad de que el gobierno logre imponerse en la batalla política contra esos 3.000 productores agropecuarios, es si tiene a todo el campo popular alineado atrás. Claro. Si no, no se puede ni empezar a dar el partido. Pero es que yo lo vi a Daer ayer apoyando la suba de retenciones. Digo, ¿a vos te parece que él es el general que te va... vos tenés que tener a todo el campo una representación donde esté Daer, pero también esté Yasky, donde esté Levita, pero también esté La Cámpora, donde esté Alberto, pero también esté Cristina. ¿Entendés? O decir, no, me arreglo con Daer porque me asegura que no va a haber una huelga. Si no puede pasar por la 9 de julio. Estamos tener separado el país en 2 partes. La 9 de julio no va a ser más una avenida, va a ser un lugar donde vive gente. Ya está, un día se van a quedar y no se van a ir más. No podemos naturalizar eso. Y guarda que yo soy de los que pienso que cuando no tenés para comer tenés que cortar la calle, ¿eh? No estoy diciendo que la desocupen, ¿eh? Estoy diciendo, bueno, en ese país vivimos. Igual, déjame que yo meta una cosita que tiene que ver con la unidad. Yo concuerdo con que la unidad es estratégica, pero también creo que esa unidad tiene que ser tensionada. Desgraciadamente tiene que ser tensionada, porque vos hoy estás siendo tensionado hacia el centro. Esta es la realidad. Y por el otro lado me parece que eso explica un poco la definición de Máximo, digo, tensionada hacia el otro lado, para que no se vaya todo tan al centro. Digo, un poco lo que definíamos antes. Digo, porque uno lo ve así desapasionadamente, me parece que se entiende mejor qué es lo que está ocurriendo. En una superestructura se nota un poco mejor. Ahora, yo estoy de acuerdo con la unidad como cosa estratégica, pero ¿articulada desde qué cosa? Pues yo acuerdo con lo que dice Roberto, articulamos alrededor de esto. Che, le tenemos que garantizar la mesa a los argentinos. ¿Unidad para qué, decís vos? Claro, unidad para... Este es el programa de los argentinos. Unidad y visión. ¿En qué podemos coincidir? Un poco el planteo que estás haciendo. ¿En qué yo estoy totalmente de acuerdo con eso? Con Máximo y Alberto, Cristina, ¿en qué pueden...? Mira, ayer en Alocarla pasamos un video de Néstor. ¿No? ¿Puedo nombrar un programa que no sea de acá? ¿Sí, de acá? Sí. Sí. Una mirada torva. Sí, nosotros somos hegemónicos, nosotros vamos a quedar con todo. Hay miradas torvas. De todas maneras te digo, pasamos un discurso
discurso del 2008, donde Néstor planteaba qué tipo de unidad era el que requería en ese momento el Frente para la Victoria. Y él fue muy claro, dice, unidad, sí, todo lo más amplia posible, sin renunciar a nadie. Ahora, unidad para bajar banderas, para deponer visiones, no. O sea, unidad para profundizar las transformaciones. Yo creo que efectivamente ese tipo de unidad se logra reequilibrando internamente el funcionamiento de la coalición. Es político el problema. Sí. Voy a nombrar que Cristina tenga capacidad de decisión también. O sea, eso es lo que hay que buscar. No es tan complejo. Ahora, debe ser complejo llevarlo a cabo, pero hay que darle protagonismo al liderazgo que además tiene en términos electorales una potencia que ya está demostrada más de una vez. La mayoría de estos votos son patrimonio de el liderazgo de Cristina. Yo creo que hay que hacer eso, y esa es la perspectiva de la unidad. Unidad con visiones, unidad donde la decisión de Cristina Fernández de Kirchner sea considerada y sea tenida en cuenta. Yo te pregunto, ¿qué cosa tan grave pudo haber ocurrido en estos 2 años que no ocurrió en los años previos cuando Alberto y Cristina estaban tan peleados? Que tuvieron que ponerse de acuerdo. Pero qué cosa grave. Bueno, digo, pero no es lo mismo cuando ella era la jefa que cuando tienen que discutir. Está bien, pero ella tuvo una actitud muy generosa al nominarlo a él. Digo, eso lo dice todo el mundo. Digo, bueno, había una pelea histórica porque lo necesitaba o porque le interesaba, no porque le dio un ataque de generosidad. ¿Y a él no le interesa llevarse bien con Cristina? Esa es una excelente pregunta. Habla poco pero no, pero está muy bien. Claro. Es que a mí me parece básico, digamos. Llegaste a presidente en una situación como esta. La verdad que el voto popular los acompañó, la decisión de Cristina fue correcta, pero después están los dirigentes. ¿Entendés? O sea, yo no sé si sin Churchill, si la Segunda Guerra Mundial hubiera terminado como terminó. La verdad que no lo sé. Y esto es igual. O sea, hay algo, me parece, que se le exige ahora al que quiere conducir, que yo creo que es Alberto. Sí. Bueno, se le exige que vea cuál es el tipo de relación que quiere tener con Cristina. Una con pelea no le sirve a nadie, no le sirve a él ni le sirve a Cristina. Eso es lo que ve la gente, digo, se sí, en el supermercado. Yo no sé si todos piensan lo mismo. Y pues es una... Bueno, está bien. Estamos en un momento como... Les doy un baño de realidad aburrido, ¿no? Como soy... ¿Cuál es la estructura de ingreso familiar en Argentina en el tercer trimestre del 2021? Es el último dato. Tenemos que esperar a fin de abril para actualizarlo. ¿Cuánto gana el 10% familia más pobre en Argentina? ¿Cuánto ingresa? 18.000 pesos. Claro. No. El segundo decil, el 20%, ¿cuánto ingresa? 34.000 pesos. El tercero, 46.000. ¿Grupo familiar? Sí, grupo familiar. Todos los perceptores de ingreso. El cuarto, esto incluye 55. Trabajo, incluye aguache, incluye todas las formas, todas las modalidades de ingreso. Entonces es mentira que una familia donde todos cobran aguache ganan 60, 70 lucas, como dice la derecha. Es bastante mentiroso. Y una canasta de pobreza para 4 personas ayer cerró en 85 lucas. Sí. Para llegar a 85 lucas tiene que mandar el 60% de la población por familia no ingresa 85 lucas. Estamos mal. Bueno, es que con 2 o 3 meses de esta inflación vamos a superar el 50% de pobreza. Exactamente. Eso es lo que hay que ver. Igual, después, puedo meter cizaña, ¿no? Un poquito. Después la gente va y te vota Perotti, te vota Morales, te vota eso, ¿eh? Bueno, pero si nosotros no sabemos explicar qué es lo que está pasando, no sabemos que le echan la culpa de la inflación, no sabemos decir, yo ayer lo escuchaba gritar a Majul, es mentira que hay inflación en todo el mundo, loco, acaba de clavarte 8% Estados Unidos, 10% Brasil, 12% Alemania, y nosotros no podemos transmitir eso. Yo dije, si Alberto fue el papá de la pandemia, que sea el papá de la guerra, que aparezca en la tele, con todos los gobernadores, con todo, qué sé yo, con el mapa atrás y se ve, acá está Ucrania y Rusia. Estos tipos producen el 70% del trigo del mundo. Acá está China, que acaba de comprar no sé cuánto. Eso hizo que se duplique el precio del trigo, entonces vos sacás de tu bolsillo tanto más para pagar el pan y los fideos, y eso va a los bolsillos de estos señores que están acá. Les pedimos por favor a estos señores que están acá, que pongan sus precios al último día, antes de empezar la guerra, porque si no, los otros 45 millones no pueden comer. ¿Qué sé yo? Y que cuando termine esa cadena nacional que digan lo que quieran, pero por lo menos todos lo escuchamos al presidente. Totalmente. Diciendo eso. El cambio de perspectiva. Yo creo que nadie va a pedir que esto que vimos, esta estructura de ingreso, cambie
de un día para otro. Claro. Eso no está. Ahora, la gente en la elección de medio mandato dio una elección cívica importante, porque hubo 4.100.000 votos que no acompañaron al frente, que lo habían acompañado en el 2019, pero no votaron a Macri. Claro. Prefirieron abstenerse y no darle el voto a la derecha. O sea, no está claro de que esos votos vayan a ser para ellos. Yo creo que lo decía Roberto, el piso y el techo ellos lo tienen muy marcadito, no crecen. Ahora, obviamente, para recuperar ese electorado, las condiciones de existencia tienen que mejorar. Mirá lo que es esto. Para ir a un nivel de distribución del ingreso y de estructura distributiva como la que tenemos, y para ir a un valor de canasta como la que tenemos, nos tenemos que referir al enero del 2002. Tenemos un problema severo y la gente se resistió a votar a la derecha. Se quedó en la casa. Mirá cómo podés tener otra mirada, ¿no? Es que eso efectivamente pasó, no votó a la derecha. Esos tipos están esperando que los invites a votar de nuevo. Exactamente. Y yo no soy experto en la materia, pero entiendo que cuando estás con un problema de distribución del ingreso tan severo, el gradualismo no sirve. Sí, digo, puede servir cuando uno piensa en 30 años, la próxima generación, no para ganar las elecciones. Eso es lo que dice Cristina cuando dice, a ver, si, por ejemplo, empleados estatales, vamos a tomar empleados estatales, vos lees el acuerdo con el fondo, y dice empleados estatales, y costó que se ponga ese término, hubo que discutirlo para que se ponga ese término, dice, van a mejorar su situación de acuerdo al crecimiento. Y al lado dice, el crecimiento va a ser del 2% anual. Por lo tanto, le está diciendo al tipo que para recuperar lo que perdió con Macri va a tardar 15 años. Bueno, loco. Hay que, no, bueno, entonces eso no es una esperanza. Entonces, ahí lo que hay que hacer es aplicar el pensamiento lateral, buscar soluciones alternativas. ¿Cuándo fue la última vez que la Argentina bajó de golpe o mejor dicho, sí, cambió de golpe el parámetro de pobreza, incluyó mucha gente de golpe, 4 o 5 puntos en total del padrón, con la UH. La UH hizo bajar en pocos meses la pobreza, de 30 y pico a 26, 27. Vos corregime. Totalmente, inserta en un programa económico. Inserta en un programa económico, pero a lo que voy es, hay que pensar maneras de llegar a la gente más allá de la recuperación salarial. Una, que estaba promoviendo un sector del oficialismo, es la idea de un ingreso básico universal. Para todos, para los que tienen trabajo, para los que no tienen trabajo, que todos los meses reciban, o una vez por año, 2 veces por año, pero que reciban un ingreso por el solo hecho de ser argentinos. ¿Y eso qué significa? Bueno, que es una parte de lo que entra por el petróleo, por la soja, por todo eso, se reparte entre todos. Porque los ingresos básicos son eso, es una manera de distribuir la renta nacional de manera más directa. Una segunda que se me ocurre a mí, que insisto, soy un humilde cronista y no soy especialista, es dar viviendas. Si vos le das a una familia que alquila un techo propio, deja de gastar 15, 20, 25, 30 mil pesos por mes. Entonces, automáticamente, esa familia queda mucho más cerca de salir de la pobreza o sale de la pobreza. Bueno, son maneras de ir mejorando la situación de las personas sin esperar a que esta recuperación se dé por paritarias, que tiene que llegar, pero que va a tardar mucho tiempo. Pero además, siempre se dice el tema del Estado, discutimos los gastos del Estado. Acá hay una cuestión entre privados. El salario hoy, en términos de costos empresariales, es casi la mitad de lo que era en 2015. ¿Sí? Vos agarrás una empresa metalúrgica y decía, bueno, ¿cuál era el costo laboral de esta empresa metalúrgica en 2015? 16%. ¿Cuánto es hoy? 9%. Es casi la mitad. Quiere decir que vos, impulsando el salario privado, sin que el Estado ponga nada, al contrario, el Estado va a recibir, porque si sube los salarios, sube las cargas sociales y el Estado va a recibir más dinero, ¿sí? Bueno, hay cautela, mira cómo busco las palabras, hasta en eso, porque yo me siento ministro de Trabajo y Daer, que es amigo del presidente, digo, muchachos, nosotros por menos del 80% no nos levantamos de esta mesa, porque nosotros tenemos que recuperar de a 20% anual. Y que dicen, no, pero hay empresas que no lo pueden pagar. Bueno, que vengan esas empresas, las que no pueden pagar, que lo demuestren, le daremos un repro, le daremos algo. Pero ¿qué porcentaje es el que realmente no lo puede pagar? Yo les puedo asegurar que en los costos de la mayoría de las empresas del país, los salarios son cada vez menos, lo pagan con la guita que tienen en el bolsillo los tipos. Ahora se va a reunir la comisión para rediscutir el salario mínimo vital. Por eso lo digo, sí. Era 3. La oferta era 40. Obviamente, vamos a ser generosos y vamos a llevarla a 45. Sí. Le voy a poner en 50 lucas.
Esa es la línea de indigencia de un hogar de 4 personas. Estamos en una escalera mecánica al revés. O sea, subimos, pero estamos siempre en el mismo lugar. El salario básico. O sea, vos mínimo, podés ser un 33.000. Sos un trabajador indigente. Sos un trabajador que está en la línea de indigencia de un hogar de 4. Bueno, el trabajador. En 2001 era cartonero, ahora es un señor de saco y corbata que va, cumple horario, vuelve a la casa y es indigente. Exactamente. Si fuera que recibe un salario mínimo que eso pasa muchas veces, porque es una referencia para los trabajadores informales, efectivamente no logra superar la línea de indigencia. Y hay otro tema más. Con el aumento del 45 estoy hablando, ni hablemos si lo dejas en 33. Y hay otro tema más. Se suele decir que el salario mínimo vital y móvil no afecta mucho los salarios formales porque están todos los convenios por encima, lo cual es relativamente cierto cuando uno mira el corto plazo, cuando uno mira este año, el año pasado. Ahora, si nosotros miramos el 2011, 10 años para atrás, el salario mínimo vital y móvil a precios de hoy estaba arriba de 60 lucas. Fíjate si no afecta al resto de los salarios en el largo plazo. Se va despegando de a poquito, pero el de hoy a la mañana, digamos, estaría en 60 lucas, con el 50% que le van a dar se iría a 90 lucas. Y vamos a estar en 50. O sea, el salario, en una década se perdió la mitad del valor de ese salario mínimo vital y móvil. ¿Cómo eso no va a tirar para abajo todo el mercado laboral? Pero además coordina planes de empleo, coordina jubilaciones. O sea, pero es simplemente un dato para ver en qué situación estamos. O sea, ¿y por qué la unidad se partió abajo? Por esto. No hay que ser Pitágoras acá para decir, no, porque el discurso hay que ver, porque se interpeló. Los datos son fehacientes. Lo obvio se oculta porque es obvio. Eso lo dijo la Kant. Hay algo de la redistribución perdida, ¿no? Hay como una nostalgia de la redistribución perdida. Yo creo que eso expresa Cristina en la coalición, digamos, ¿no? Después me parece lo otro son exigencias de forma que tenían sectores medios hacia el kirchnerismo que representó a Alberto Fernández. Me parece que hoy estamos más necesitando de lo segundo que de la forma, en términos de cómo se puede eso integrar, porque evidentemente el problema está por el lado del bolsillo, ¿no? Y después me parece que hay falta de discusión política también. Es probable. Me parece que a veces se compran soluciones que son elaboradas en think tank o en usinas, digamos, de pensamiento, que si no son la Fundación Mediterránea, la de al lado. Bueno, ya estamos viendo que está Melconian armando el plan económico para la derecha en el 2023. Está con todo Melconian, Digo, Ojo, a cualquier dirigente que duda si ir juntos o separados le mostraría la fotito de Melconian armando el plan económico para 2023. Eso es una mala y buena noticia, porque eso muestra que podrán ganar, pero no gobernar. Si esto es así de que arma el plan, en el 2025 tenemos novedades. Impresionante. Además, me dijeron que el contrato de la Fundación Mediterránea y Melconian, que nunca se ha visto una cosa así. Arcor y Melconian. De Arcor, sí. De Arcor y Melconian es una cosa monstruosa. Es que yo también, si yo ganara la plata que gana Pagani, ¿cuánto querés ganar? Habla mucho de la independencia que va a tener Melconian cuando sea ministro. Entonces, yo recuerdo siempre que, o sea, cuando Arcor pone a Cavallo, la primera medida que toma como ministro es sacar todas las retenciones a la exportación y ponerle un reembolso. Es decir, por cada chocolate que exportaba Arcor, recibía plata del Estado. Y a la vez, suba de aranceles para la importación. ¿Sí? Es decir, le cerró que nadie pudiera competir en el mercado interno el chocolate con Arcor y le dio plata por exportar. ¿Sí? Estaba presente. Estaba presente para Arcor. Era el planero Pagani. Claro. ¿No? Bueno, eso es la derecha. Porque si estuviéramos discutiendo, bueno, una derecha que quiere cerrar las cuentas y una izquierda más populista y qué sé yo, sería otra. Claro. No, es una derecha mafiosa. Exacto. Que se enquista en el Estado para hacer negocios propios. Esa es la derecha nuestra. Ojalá fuera Merkel la derecha nuestra. Claro. Pero para mantener esta estructura distributiva tenés que ser mafioso. ¿Por qué crece la ultraderecha? Porque el capitalismo en esta etapa requiere de mafias para sostener esto que ha armado. Esto es un aquelarre, es el infierno del Dante.
Y un último dato, y con esto no Yo aburro sabía más. que iba a pagar, Artemio. Ya con eso cerró. No, un solo dato más. Maravilloso. Viste que todos hablamos de no quiero que cierres. Digo, esa frase, o sea, para mantener este nivel de capitalismo necesitas mafia. No nos extrañemos de que haya espionaje, de que lo metan que los crezca dirigentes la populares. ultraderecha. No hay otra manera de sostener un nivel de Que justicia como escuchemos el este. discurso de Milei, una cosa que vos decís, esto no se puede. Claro, creer. mirá lo que pasó en Y Colombia. Está creyéndose, es así. Claro. El señor Sibeira, que Sibeira. se nos había ¿Qué quedado. tal? ahí. ¿Cómo les va? Los estoy estamos con escuchando muy todo. atentamente. No quiero interrumpir. Sigan. No, pero aparte lo que yo les planteaba ayer, el discurso de Milei, que se volvió prácticamente hegemónico. Vos haces zapping y todos hablando de hay que bajar los impuestos y hay que cortar los gastos políticos. Maravilloso, claro, el discurso de Milei, que era un marginal hace 6 meses. Hoy no termina reivindicando a Menem y Caballo. Que te corrió oreja a la derecha. Igual estos son los mismos canales que si el día de mañana la gente sale a la calle a protestar porque el pan está a 500 pesos, van a empezar a adoptar un discurso de izquierda, antipolítica. Pero ayer yo tuiteé que en TN estaban hablando contra la retención y contra la suba del pan al mismo tiempo. Tenías que verlo con un cucurucho en la frente. Porque tenías que ser muy pelotudo para no entender que te estaban jodiendo, Fer. Sí, la indicación. ¿Cómo es que dice Rinconel? La indignación. Capicúa. Es esa, ¿no? La que Fuerte. tiran las dos cosas al mismo tiempo. No, lo de Milei es cierto. Es un tipo que nos puede sorprender con su voto y que podemos terminar votando, como decían mis amigos franceses, terminamos votando a Macron para que no gane Le Pen. No, y el otro día yo comentaba cómo cerró Graciela Camaño, que bueno, es una representante de larga data del peronismo, su discurso hablando de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, diciéndole al presidente que no compre más fiambre para la Quinta de Olivo. Una señora que, o sea, ella hablando del gasto de la política, cuando yo le conozco, ha vivido toda su vida de distintos cargos de política, fue ministra, su marido, su ex marido, no sé qué, su hermano, bueno, todos, y hablando de que ella, que no tiene, bueno, si ella, que es una representante 100% de la dirigencia política, dice esa cosa, Austeridad, dijo. Le pidió a la política austeridad. Ahora, el tema es, ¿se corre la política, los dirigentes a la derecha, se corre el pueblo? Yo no sé si el pueblo compra eso, ¿no? O sea, tenemos un pueblo que siempre quiso la cercanía del Estado, que siempre confió en los presidentes fuertes y qué sé yo. ¿Se habrá corrido el pueblo? No, yo no sé. no, yo creo Mi que no. percepción es que no. Que no es así, que está la dirigencia mucho más corrida a la derecha que lo que la sociedad efectivamente. Bueno, y me baso en los resultados electorales, no en especulaciones. Sí. Hubo un sector muy importante que no le dio el voto a la derecha, prefirió no participar. Es evidente que hay momentos donde, bueno, pero el kirchnerismo no fue en vano. El kirchnerismo generó una cultura política de masas que efectivamente politizó un sector importante de la sociedad, y esa sociedad reacciona de otra manera a la que reaccionaba en los 90. Sobre todo los sectores que en su momento fueron juveniles, hoy están cuarentones, los pibes. Tengo dudas sobre los pibes muy jóvenes con este tipo de interpelación que surge Claro. del gobierno. Puede ser que ahí haya problemas, que no estén escuchando porque no los convoquen. Pero en los de 40, 45 años que vivieron con intensidad la politización que creó el kirchnerismo bautismal, Néstor y Cristina, no tengo duda de que ellos reaccionan de otra manera y quieren una politización muy fuerte. La derechización de cierta dirigencia política que vos marcabas, ¿no tiene que ver con el lawfare? ¿El lawfare no tiene efecto concreto sobre eso? Bueno, a ver, hagamos un ejercicio. Cuando todos sabíamos que la derecha se iba a poner violenta, hubo un señor que ni siquiera se sentó en su banca, que fue Bocio, así que se fue antes. Al poquito tiempo se fue Levita a decir, Cristina era mancha venenosa, cuanto más me alejo de Cristina, más seguro me siento yo, mi familia, nadie me va a putear, ni siquiera te putean por la calle, nadie te toca. Entonces, si todo el mundo piensa que pierde, hay algunos dirigentes
que se van a alejar de Cristina, que van a abominar de Cristina, porque eso te da cierta seguridad en un país que puede ser más violento que... Digo, si hoy hay violencia, lo que hace Canosa, lo que hace Majul, lo que hace Feynman, lo que hace Viale, todos los días es insultar, agredir, ponerse violento. Leuco, que después vamos a pasar el audio de Leuco que alabó a Maduro. No, lo que vos comentaste sobre el atentado a la oficina de Cristina. Bueno, eso es la gravísimo. naturalización del atentado a la oficina de Cristina nos tiene que decir algo. Sí, yo creo que la derechización primero es de los propios medios de comunicación, ¿no? Que algunos colegas, yo el otro día terminó la comisión de presupuesto del Senado, los de Juntos por el Cambio habían avalado, le habían preguntado a Guzmán, qué sé yo, y vos veías que los mobileros de los canales, de los medios hegemónicos, le preguntaban, pero ¿van a aumentar las retenciones y ustedes le van a votar esto al gobierno? Como que lo corrían por derecha a los propios senadores de Juntos por el Cambio, ¿no? Y la cobertura de la campa en la 9 de julio también. Yo ayer por la tarde, haciendo un rato de zapping, escuché cosas que no escuchaba hace muchos años. Gente diciendo, pero supuestamente son pobres y van y se compran un sándwich para comer ahí. ¿Por qué no se traen la vianda desde la casa como hacen los oficinistas? Un nivel de... Era, mira cómo tienen antenas en las villas, ¿te acordás? Eso me lo decía mi viejo. Mira cómo tienen antenas. Un nivel de falta de empatía. Un nivel de falta de empatía también muy preocupante, que tiene que ver con esta derechización del discurso, porque la derecha no deja de ser eso, ¿no? El dejar de mirar, de ponerse en el lugar del otro. Yo estos días hablé con funcionarios, ya lo repetí acá, pero lo voy a volver a decir. Yo prefería olvidarme de ese pasado, pero es así. O sea, yo tuve una distribuidora de alimentos hasta los 35 años. Decidí venderla y hacer algo más lindo con mi vida y me dediqué al periodismo. Antes de venderla, era uno de los distribuidores más grandes del país. Vendía 5 millones de botellas de aceite por mes. 5, cuando no eran tantos los argentinos como son hoy. No me acuerdo cuántos eran, pero no eran 45 millones. ¿Sí? Bueno, ¿cómo ponía el precio? No era un almacenero de barrio, era un tipo que ponía precio en Argentina. 5 millones de botellas, ¿sí? ¿Cómo ponía precio? Miraba a la mañana y decía... Un formador de precio. Un formador de precio, exactamente. ¿Cómo ponía precio? Miraba a la mañana, Chicago. ¿Cuánto vale? Aceite mezcla es soja y girasol. Aceite girasol, por supuesto girasol, vale tanto, ¿sí? Cotización Chicago en dólares. Y ahí ponía el precio. Se los expliqué a todos estos días, a Guzmán, a todos. Mira, no estás hablando con una opinión, no, yo hice eso y ahora soy un tipo que quiere que valga poco eso, ¿sí? Bueno, me dice, no, pero la etiqueta y la botella, vos estás equivocado. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal, yo estoy diciendo cómo funciona. ¿Sí? Un día me llamaron los dos grandes aceiteros del país, Molino Río del Plata, Aceitera General de ella, vení con nosotros esta vez, se va a reunir la Cámara. Y como vos sos el mayor comprador, venite con nosotros así. Bueno, y fui, nos juntamos en una parrillita, doña Emilia, en la Panamericana. Llegaron, ¿cómo están tus hijos? ¿Qué sé yo? Bien, la señora, bien, no te fuiste de vacaciones. Che, ¿seguís saliendo con la mina esa? Dice yo, antes de irnos dijeron, ¿cuánto subimos? 20, no, yo necesito 25, listo, nos fuimos. Claro. Esa era la Cámara del Aceite, esa es la competencia que existe en Argentina. Y me miraron como diciendo, ¿estás de acuerdo? Yo dije, bueno, está bien. Si van a subir 25, suban 25. No, no había un fideicomiso para bajarlo. Entonces yo les digo, muchachos, no cambió nada. Los que son ahora son gente que yo la conozco, qué sé yo, con Maxi Consumo, con Víctor, jugábamos la pelota juntos. Le digo, debe marcar de la misma manera, no cambió. ¿Qué tenés que hacer? Que ese precio de Chicago tenga una retención mayor para cuando mañana Víctor Fera se levante a la mañana y vaya a poner el precio, se encuentre que vale menos. ¿No? Haga la cuenta, diga, soja 6.40, menos tanta retención, tanto. Entonces yo el aceite lo pongo a tanto que es menos que ayer. Bueno, loco, tan difícil no es. Tenés la suerte que justo un tipo que somos amigos, entiendo todo, conozco todo, sé cómo funciona. Y ahora vienen y le dicen, no, mirá, la estructura es la etiqueta tanto, el flete tanto, la culpa la tiene Moyano, porque si fuéramos en tren, ¿te imaginas? Para los trenes necesitamos 20 años para armar un sistema de trenes, ¿no? Y dice, la culpa no, hermano, te toman por... Dejate de joder. Es así, la harina es así. La harina la marca Chicago. Vos decís, Chicago, ¿el pobre trabajador argentino paga lo que dice Chicago? Sí.
Es así. Y yo era que vendía más barato, por eso me volví grande. Los demás vendían más caro que yo. Porque vos a eso después le podías sacar un puntito, 2 puntitos menos, y es un montón de guita. Vendés un punto más barato que los demás y sos el líder. ¿Viste? Bueno, eso no se da esa pelea. Todo lo que hay que hacer es dar esa pelea. Decir, bueno, subimos las retenciones 10 puntos, tenemos un montón de recaudación para hacer. Yo ayer propuse, che, loco, ¿no van a subir el monto de la tarjeta alimentar? No, pará. No, pará. No se puede, eso va a subir el gasto ahora, es una mala señal. Bueno, se ajustó el gasto del 2021 en plena pandemia. ¿Qué querés? Y por Hay que tomar esa decisión, Por eso hubo un resultado electoral, ¿no? Exactamente. Y no otro. Pero bueno. A mí me parece que si no se pelean con el campo, se pelean con todo el pueblo. Sí, ahí hay una decisión. Por suerte, creo que ayer el índice golpeó mucho. Yo con los que hablé decían, bueno, tenemos que pasar rápido esto de fondo. Yo no lo pude ver porque justo estaba en una clase de natación con unas señoras y me agarró el índice en el momento que estaba en la pileta con las señoras y entonces me distraje, pero cuando casi te tiras al agua. Bueno, el índice marca dos cosas, que la pobreza no va a bajar. En estas condiciones va a subir, por eso, y que además los pobres, además de ser más, van a ser más profundamente pobres. En este sentido, hay una medida que es la brecha de la pobreza. ¿Cuál es la brecha en Argentina? 40%. Quiere decir, medida con respecto a una canasta de 85 lucas. El promedio de los hogares está un 40% por abajo de ese valor. Para poder superar la pobreza hay que transferir el equivalente a un salario mínimo hoy. Porque no es lo mismo tener 40 puntos de pobreza donde todo el mundo esté a 5 puntos de superarla que estar con 40 puntos de brecha. O sea, nosotros tenemos dos problemas cada vez más importantes que Macri nos dejó arruinados en eso. Más pobres y más profundamente pobres. Lo mismo pasa con la indigencia. Y te agrego un tercer factor: los que están colgados del pincel para no caerse en la pobreza. Exacto. Gente que no es pobre, pero ahí. labura con su auto y si se le rompe el auto, este mes cae abajo de la línea de la pobreza. O que si le sube tal insumo que utiliza en su laburo, cae abajo de la línea de la pobreza. O si tiene una pequeña quinta donde saca fruta en el cordón acá y tiene un mes con sequía y cae abajo de la línea de la pobreza. Digamos, gente que está a un imprevisto de ser pobre. Así es. Artemio, muchas gracias. ¿Cuál era el chivo que querías pasar? No, le quiero decir que Nueva Chicago le ganó a los ojeros de... Usted ni siquiera de agropecuario ni siquiera lo han nombrado. Hemos tenido un triunfo popular. Matadero le gana a Carlos Casares. Pero Chicago pone los precios. Pará. No. Yo voy a volver a vender aceite que me salía mejor que esto. Acá no me dan bola, aceite.